Muy buen día, que el Señor te bendiga. Feliz amanecer. Respira profundamente y disponte a orar, a que entremos así en familia a orar. Que el Espíritu Santo nos ilumine, venga, nos acompañe. Sí, ven Espíritu Santo. Necesitamos de ti, de tu presencia, de tu consuelo, de tus dones. Ven Espíritu Santo. Nosotros no sabemos orar. Ven y ora tú en nosotros. Amén. Hoy también pedimos la oración, la intercesión de la Virgen María. Espero que ya hayas ido a tu rincón de oración, a tu rincón secreto, a hablar con el Señor. Entregar en sus manos todo lo que tengas, tu trabajo, tus preocupaciones. Vamos a escuchar la palabra del Señor del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres libres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gente linda, a ver qué es lo que el Señor nos dice en la palabra. El día de ayer hablamos del miedo. No hay que tener miedo, no hay que temer. Hay que aprender a temer. El temor que se habla hacia Dios es ese respeto por su grandeza, es como una adoración. No es un temor como ese miedo, no es ese. Es la admiración, es el respeto por su poderío, por su grandeza, por su omnipotencia. Pero nos dice la palabra que no hay que temer a las personas, no hay que temer a los demás, no hay que tener miedo. ¿Cuánto tenemos miedo? Cuando dicen por ahí tenemos rabo de paja, es decir, cuando tenemos una historia de pecado. Entonces, qué miedo que se descubra, pero también la palabra del Señor que dice que no hay que tener miedo a esas cosas, porque lo oculto lo sabe Dios. Entonces no hay que tener miedo ni aún así. Entonces ayer hablábamos de no al miedo. Y hoy podemos continuar con ese no al miedo. ¿Por qué? El Señor dice: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres libres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles. Y sigue diciendo: cuando tengan que testificar en la sinagoga o ante los jueces, no se preocupen. ¿Qué es lo que está diciendo? No tengan miedo. Lo que dice el Señor es: anuncien, den testimonio de mí sin ningún miedo, sin tener temor. Pero ¿por qué insiste tanto el Señor en que no tengamos miedo, en que incluso ayer decía: yo sí les digo a quién deben tener miedo? Lo que quiere decir el Señor es: cuando tenemos miedo a alguien, le estamos endiosando. Cuando tememos a otra persona, sea el jefe, sea la esposa, el esposo, la suegra, el hijo, sea quien sea, el vecino o la lengua de no sé quién, entonces le estamos endiosando, le estamos quitando el puesto que solo le pertenece a Dios y se lo estamos dando a esa persona.
Por eso es que Él dice, yo les digo a quién deben temer, o a quién deben respetar, a quién deben admirar, a quién deben la gloria y la adoración. De alguna manera, cuando nosotros estamos llenos de pánico, de miedo hacia una persona, le estamos endiosando, le estamos dando más poder del que realmente tiene, porque el que tiene todo el poder, el único que tiene todo el poder es el Señor, y Él dice que está con nosotros siempre. Quiere decir que cuando nosotros tememos a los demás, estamos desconfiando del poder, de la misericordia, del amor que el Señor nos tiene, de su providencia y de su protección. Menos aún tener miedo cuando se trata de testificar del amor del Señor, de predicar del amor del Señor. Aprendiendo de uno de los chicos aquí cercanos, dice, pero si abrimos la boca entre los compañeros, entre los otros jóvenes, para hablar estupideces, tantas tonterías, ¿cómo nos va a dar vergüenza y miedo abrir la boca para hablar de Jesucristo? Eso lo dice un chico de 15 años. Qué bueno aprender eso nosotros. No nos da vergüenza ni miedo abrir la boca para hablar de cosas sin sentido, pero sí para hablar de Jesucristo. Entonces, no tengas miedo a nada ni a nadie, porque cuando tienes miedo estás rebajando en tu corazón la confianza que tienes en el Señor. Si tienes miedo a la vejez, a la enfermedad, a los cuernos de tu pareja, al futuro de tus hijos, entonces estás dudando de la misericordia, de la providencia divina. Y no hay que dudar. Esa es la primera idea. No tengas miedo a nadie, porque estás endiosando a quien no le compete eso, de ser alabado, de ser endiosado, porque estás dudando de la misericordia, de la providencia divina. Hay una pregunta que casi siempre la gente hace. ¿Qué es eso que dice el Señor del pecado contra el Espíritu Santo? Dice, a todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Entonces la gente dice, ¿y cuál es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Yo quiero leerte, incluso quiero tomar del Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1864 dice, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. ¿Ya ves? El pecado contra el Espíritu Santo consiste, pues, en la negación de parte de la persona a aceptar la salvación y el perdón dados por Dios. Cuando el corazón de una persona se obstina de tal manera que no acepta, que necesita arrepentirse de sus pecados y se resiste a la gracia, a recibir la gracia, comete el pecado contra el Espíritu Santo, el cual puede llevarlo a la condenación. ¿Por qué? No porque la Iglesia y el Señor no puedan perdonarle, todo lo contrario, sino más bien porque la persona misma voluntariamente se ha rechaza, se obstina en no recibir el perdón y la salvación. Dos cosas, entonces. Lo primero, no le tengas miedo a nadie, porque estás rebajando en ti, en tu corazón, la confianza que deberías tener al Señor. Segundo, ahí te clarifico, el pecado contra el Espíritu es ese de aquella persona que no acepta que necesita la misericordia del Señor, que no acepta que necesita la salvación, que no acepta que necesita ser cubierto con la sangre de Cristo. Aquel que voluntariamente, libremente dice, no necesito, no creo en eso y no necesito creer. Ese. Pidámosle pues al Señor, por medio de su Espíritu Santo,
Primero, que nos ayude a tener humildad y aceptar que necesitamos de la salvación del Señor. Y segundo, a no tener miedo a nada ni a nadie, porque el Señor es todopoderoso. Porque si Él está con nosotros, nada ni nadie podrá estar en nuestra contra. Que sea el Espíritu Santo que traiga a nosotros esa confianza como don, un don de confianza, una capacidad de abandonarnos en el amor y en la providencia divina. Démosle gracias al Señor por ese mensaje que nos trae en esta palabra y que nos ayude a vivirlo y a practicarlo. Que ahuyente de nosotros todo temor, todo miedo, toda cobardía. Y de tu lado me he alejado. Sé que han sido tantas veces que aún sabiéndote he fallado, y no bastando hasta he renegado, y aún sigues aquí esperando por mí. Perdóname, Señor, no soy digna de tu amor. Ven, ayúdame, Jesús, haz de mí una persona nueva, y por todo lo que antes era, destrúyelo, Señor. Perdóname, Señor, ahora sé que solo en ti está mi liberación. Ahora sé que eres tú mi única salvación. Gracias por tu amor, por tu comprensión. Gracias por tu perdón. Señor, que tu abrazo nos dé seguridad, nos dé certeza. Una persona nueva, sin miedos, sin temores. Ni siquiera a nosotros, porque tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Lejos todo temor, toda angustia, para poder tener un abandono absoluto en tus manos. Familia linda, recibimos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén.
Amén, amén, gracias. Sonríe, ponte el uniforme. Levanta la cabeza, no tengas temor. El Señor va contigo. Y si Él lo permite, en la noche nos encontramos espiritualmente para seguir orando. Te amo en el amor del Señor. Abrazos a todos en casa. Buen día. por tu perdón. Buenas noches. Espero que estés bien, de maravilla, en paz. Que levantes las manos así en alabanza. Yo ya lo hice. Cuando yo propongo algo ya lo he hecho. Levanta las manos, sí, Señor. Así como los niños cuando se cansan de caminar, los bebés se atraviesan a papá o a mamá para que les levanten en sus brazos. Así lo hacemos con el Señor, sí, Señor. Aquí estamos y además te damos gloria, levantando nuestro corazón y nuestras manos para alabarte, para glorificarte. Espero que hayas pasado muy bien este día y que ya estés preparando la ropita limpia para mañana. Fiesta, gozo, alegría. Cada domingo es así. ¡Ey! No tener miedo. No tener miedo. Ya miramos incluso en el catecismo de la Iglesia Católica lo que es el pecado contra el espíritu. Ya está. Es deliberadamente no aceptar la misericordia y la salvación del Señor. Pero también hemos insistido en no tener miedo, en no temer. ¿A quién le temes? ¿A quién? ¿Sabes? Hay una cosa que yo te digo. Cuando tú le demuestras miedo a alguien, seguramente que va a ser peor, porque hay personas que tienen un complejo de inferioridad grande y necesitan a alguien a quien sentir que dominan. Llámese esposa, hijos, trabajadores, sentir que dominan. Yo no digo que seas irrespetuoso, que pagues con lo mismo, pero no tengas miedo, porque solo la adoración, solo el respeto, solo esa admiración se la merece el Señor. Respeto a todo el mundo, pero así como si fuera un Dios que puede acabar con mi vida, no hay que tener miedo. Y aún, dice el Señor, a los que pueden acabar con esta vida, pero nada pueden hacer hacia la eternidad. Debes tener claro, por ejemplo, no sé, si le tiene mucho pánico a tu esposo, empieza con mucha amabilidad a enfrentar la realidad. Y te das cuenta que posiblemente la recuperas mucho más porque se da cuenta él también que es débil y que necesita de Dios. Cuando alguien, socavando tu integridad, te diga, es que si no me das tal cosa, si no haces tal cosa, pues entonces no te quiero. Dile, ok, muchas gracias, que Dios te bendiga, chao, te vi. Pero en serio, llena tu corazón de la fuerza del Señor y hazlo. Y verás que muy probablemente no solo que no se vaya, sino que posiblemente empieza a valorarte como persona. Pero siempre dices, sí Señor, sí Señor, sí Señor. No, pues, o sea, si te tiene y aparte de eso, esclavizándote, seguramente que no va a querer salir de esa situación, de esa realidad. Hay papás también que le tienen miedo a sus hijos. Es que si no me das, si no me haces, me voy, me largo, me suicido. Oye, pilas, eso normalmente son sofisma de distracción, son maneras de utilizar a los papás. Uno debe decirle, ok, mijo, vete, aquí está la ropita, empácala y chao. Verás que posiblemente le recuperas el corazón. Es decir, no tengas miedo, no temas, no hay por qué temer, no debes temer. Hay un mensaje, creo que ya lo he compartido antes, con respecto a los temores, que quiero hacerlo una vez más hoy, pidiéndole al Señor que nos ayude a vencerlos, a vencer esos miedos, los temores que hay en nuestra vida. Temía estar solo hasta que aprendí
quererme a mí mismo. Temía fracasar hasta que me di cuenta que únicamente fracaso cuando no lo intento. Temía lo que la gente opinara de mí hasta que me di cuenta que de todos modos opinan. Tenía miedo a que me rechazaran hasta que entendí que debía tener fe en mí mismo. Temía el dolor hasta que aprendí que este es necesario para crecer. Temía a la verdad hasta que descubrí la fealdad de las mentiras. Temía a la muerte hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo. Temía al odio hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que ignorancia. Temía al ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Temía hacerme viejo hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día. Temía el pasado hasta que comprendí que es solo mi proyección mental y ya no puede herirme más. Temía la oscuridad hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. Temía al cambio hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. Hagamos que nuestras vidas cada día tengan más vida. Y si nos sentimos desfallecer, no olvidemos que al final siempre hay algo más. Hijo, Sana, yo te invito a abrir las alas, a abrir las manos, a gozarte en el Señor, a no tener miedo a nada ni a nadie. Qué bueno que en tu diario espiritual hagas un listado de las cosas o las personas a quienes tienes miedo. A lo que digan, a la fama, a la lengua de alguien, a que me abandonen, a quedar solo, a la vejez, a la enfermedad, a la pobreza. Oye, ¿y si cuentas con Dios de tu lado? Buen día, familia linda. ¿Por qué hay que temer? Sí, te saludo, buen día. ¿A qué hay que temer? Que hayas tenido un despertar genial, sonriendo, hablando con el Señor, pensando en Él, todo amargado, todo lo que tengo que hacer hoy, las citas, los compromisos, tanta prisa. Sí, Empieza vamos pensando agarrando bonito y saltando de piedrita en Pídele piedrita de salvavidas en salvavidas. un momentito al rincón de Señor nos oración. promete el gozo y Te el aseguro que mérito todo te irá mucho mejor en la realidad. profunda, grande, Te gigante, dedicas a Él. La verdad, incalculable. ¿crees? Él es el primero En en tu nuestro vida. corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, Es yo me lo sé. probable que de niño te hayan Amar sobre dicho todo. cosas Pero como fíjate, cuidado último con el caso, coco, que hace el tiempo. te va a morder, te Bueno, puede ahora pasar que no algo, sea así, Dios te no invito te va a amar, a el niño comer, Dios no te a trae regalos. sonreír, a Es gozar. horrible que hayan hecho eso. Familia linda, a ver, hoy estamos Te voy a regalar. recordando a San Antonio de Padua. No vas a servir para nada. Así que él interceda por nosotros. Dicen que es el Tremendo. patrono de las que quieren Sí, alguien lo casarse. hizo. Yo pienso que hay otras. En el nombre del Obviamente, Señor. que pedir al Yo Señor voy a decirte, oye, que les mande no un creas esas buen esposo. mentiras. Pero hay otras ayuditas: bañarse bien, peinarse bien, Puede irse vestirse todo con el mundo. ropita limpia. Pueden dejar de amarte si es que así mostrarse. llegara a ocurrir. Pero en definitiva, pedir al Pero si Señor cuentas que él haga con ese Dios, trabajo, que es porque amor, sabes que tienes con para tu una hora propósito. diferente. No te angusties, sé feliz. La felicidad no está en el marido. La felicidad está en el corazón y te lo da Dios. Familia, bueno, después Yo de antes tenía los una consejos enfermedad, matrimoniales, ahora quiero me doy compartirte cuenta la cómo palabra puedo del pasar Señor la del vida primer con el Señor. libro de Reyes, capítulo 18, Cuando uno va perdiendo versículos del todos 20 al sus 29. miedos, Está va larguita, ganando pero tantas bendiciones, está bonita. Escucha. incluso prosperidad. En aquellos días el rey cariño, Ahab envió eso. mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Venga, pues, Carmelo. Espíritu Elías se acercó al pueblo y dijo:
¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo: yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y le pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, este es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la montaña, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta. Y ellos siguieron danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles: griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, Dios, está muy entretenido conversando o tiene algún negocio, está de viaje, a lo mejor está dormido y así lo despertará. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse según su costumbre, con cuchillos y punzones. La sangre soleaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor al Señor e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles: háganlo otra vez, y lo repitieron. De nuevo les dijo: háganlo por 3ª vez, y así lo hicieron. El agua fue alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puedes cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra, dijo: el Señor es Dios verdadero, el Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Soy aquí todo esto, a mí me gusta mucho esta lectura, es hermoso. 2 semillitas, así, predecitas. Yo tengo con mis miedos, con mis vergüenzas, hay tantos mis dioses incapacidades, con mis debilidades, que quieren acabar con la palabra, con el Dios de la palabra, con el Dios de salvación, con nuestro Señor, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Llegan presidentes, llegan dictadores, atacan, golpean. Incluso es tan cierto que el Señor es Dios, que esta iglesia, aún con esta debilidad, con la debilidad de los curas, de los bautizados, y no se acaba, es una cosa maravillosa. Esa, digo yo, que es una de las mayores pruebas de que nuestro Dios es el Dios verdadero, porque los hijos de porque prevalece la iglesia a pesar de ellos. Pasan muchos dioses, pasan muchas cosas, pero sigue el mensaje. Pasó Hitler, pasó el uno, pasó el otro, y quieren atacar la palabra y se mueren, los entierran y se pudren y vienen y sigue su camino el Señor, y sigue el bien, y sigue la bondad, y sigue caminando la misericordia. A veces vemos la vida con ojos de mucha destrucción, profetas de destrucción, todo es malo. Oye, sí hay cosas difíciles y eso nos ayuda a purificarnos, pero el mensaje sigue su camino, pero la iglesia sigue su camino, pero muchos pueblos se levantan, pero muchos bautizados se levantan en victoria y alaban y glorifican y nuestros corazones. Eso es lo primero. Pero lo segundo es la pregunta que le hace el profeta Elías al pueblo. Les dijo: ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si no es Baal, sigan a Baal. Eso
Recuerdo por allá, también en el Antiguo Testamento, en otro libro, el Señor dice, pongo ante ustedes, bueno, el Señor por boca de los mensajeros como siempre, pongo ante ustedes el bien o el mal. Sigan el bien, sigan la vida y vivirán. Sigan la muerte, era la muerte, y morirán. Fue Josué el que les dijo, volverán a pasar el tiempo. Pongo ante ustedes la vida o la muerte. Lo pongo lejos en el cielo con el todo. Sigan lo uno o lo otro. ¿Qué decisión toman? Y todos dijeron, ¡hey! Nosotros lejos de servir a otros dioses, servimos a Dios. Jesús también, en el, creo que es el capítulo 6 de San Juan, disculpen que yo no me aprendo fácil los textos, pero en el capítulo 6 de San Juan debe ser que el Señor, en el discurso del pan de vida, el discurso eucarístico precioso, que nos cae muy bien ahora a muchos que niegan la presencia de Jesús en la Eucaristía, entonces se estaban alejando, muchos se iban alejando y se iban, y el Señor mira lo más cercano, y les dice, ustedes también se van a ir, ustedes también se alejarán. No les negocia nada, entonces no tienen que comerme, no es mi cuerpo, no. Él dijo, si quieren, váyanse. Pues la verdad es la verdad. Pero también los confrontó con la verdad. ¿Ves? 3 ejemplos. Y el mismo ahora, Elías, que también les dice, ¿a quién quieren servir? ¿Al Señor